Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Géminis, el trabajo, cómo van a estar las energías en el trabajo, mi queridísimo Géminis. Se han producido cambios ya dentro del trabajo. Una cosa es que lo sepas o no lo sepas, ¿bien? Géminis, creo que va a haber un periodo de tiempo en el que no se actúa con puntualidad en el tema del sueldo. Géminis, que no estáis trabajando. Mira, te veo realizando un trabajo en concreto que dicen, debes de tener mucho cuidado con esta persona con la que tú estás trabajando. No hay una formalidad de por medio, pero dicen, ten mucho cuidado porque esta persona te puede engañar. Mucho cuidado ahí, Géminis. Los que tenéis un negocio. Mira, Géminis, me quedo sin voz. Géminis, que tenéis un negocio, tengo que decirte, estás a punto o te encontrarás en una situación, te vas a ver en una situación en la cual tendrás que tomar decisiones. Toma una decisión, porque si no, sí vas a tener una pérdida de dinero, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Cuidado con las firmas, míralo todo muy bien. Antes de 7 días se dará o estás a punto de hacer una firma que dicen tienes que mirarlo todo muy bien, porque puedes tener una pérdida de dinero, ¿eh? Géminis, cuidado con eso. Géminis, que os deban algún dinero, dice vas a recuperar parte de ese dinero, tendrás que seguir luchando más adelante. Vamos a seguimos. Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis, que estáis solteros. Estás de triunfo ahora mismo, Géminis. Estás de triunfo. Te veo como que brillas. Pero no te puedo hablar de una relación. O sea, te veo que brillas, te veo que hay personas que se interesan, quieren conocerte, pero hay un bloqueo de por medio. Aquí hay un bloqueo porque yo no te veo en relación. Vamos a ver con las otras cartas. Tampoco te veo a disgusto, como estás, Géminis, también te lo digo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Que estáis solteros. Te voy a hablar de una persona y repito, no te veo en relación con esta persona, Ojo, mira, cuando tú conoces a esta persona te va a decir que bueno, que ha vivido un desamor, que la han engañado, que tal, que cual, que patatín y que patatán. Todo eso. Bien. Comienzas una historia con esta persona. Comienzas comunicaciones y empezáis a veros. Yo te voy a decir, lo primero que tú vas a vivir con esta persona es una relación oculta. Y a mí me sale como relación oculta. ¿Se puede alargar en el tiempo? Sí. Sí. Ahora, si tú me dices a mí, yo voy a estar como pareja oficial de esta persona, a mí todavía no me lo dice. Que esto puede ir a más, que esto se puede enredar, que aquí puede haber sentimientos, que todo lo que tú quieras. Pero en ningún momento me dicen que aquí vaya a haber una relación oficial a la luz. Y en el momento que se ponga esta persona o se le ponga a esta persona a tomar decisiones, te digo yo que lo para todo. Si no, ya me contaréis. Vamos a ver qué más. También te digo que si
yo te veo viviendo una ilusión con esta persona y si esto es bueno para ti, pues ¿por qué no? Yo soy una mujer que lo respeto todo. ¿Por qué no? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Tendrás muchas dudas o tendréis muchísimas dudas los dos, pero seguiréis con este juego, así lo dicen las cartas. Seguiréis con este juego hasta que llegue un momento en el que se os vaya de las manos, pero no me sale relación. O sea que tú vas a vivir una ilusión en tu vida que a mí me parece perfecto y que yo estoy totalmente a favor de las ilusiones, pero esta persona, por lo que sea, no te ofrece una relación a la luz. No te la ofrece así. Ya me contaréis. Géminis, solteros, no te me vayas. Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Se acerca una persona a vuestra vida que dicen, el acercamiento o la presencia de esa persona te frustra, te da incertidumbre. Pero esto no quiere decir que aquí vaya a pasar algo en esta relación, ni que vaya a romperse esta relación. No, para nada. Vamos a seguir. Porque yo en la relación tengo que decir que lo que yo he visto hasta ahora en esta primera tirada es un paso más. Es dar un paso más. Vamos a ver qué más. Hacia adelante, un paso hacia adelante. Géminis, casados, en convivencia y novios. Embarazos, Géminis, salen embarazos, aumento de familia, acercamiento más emocional entre vosotros dos, acercamiento más emocional, más pasional, aunque aparezca esta persona que os crea incertidumbre. Esta persona ya no tiene la fuerza que tenía antes, olvídate, no te hagas pajas mentales, olvídate, Géminis, no sufras antes de la cuenta. Porque mira, esta persona aquí me sale que igual viene, igual se va. O lo mandan o la mandan ir. Una de dos. Vamos a seguir. Géminis, casados, en convivencia y novios. Tenéis el triunfo de vuestro lado, Géminis. Tenéis un triunfo y ahora mismo te puedo hablar de lealtad en tu relación. Esta persona, pues por destino tenía que aparecer de nuevo. Pues ya está, tenía que aparecer, así lo dicen, pero es que puede ser la última vez ya que aparezca esta persona en vuestra vida. Por eso os digo que no os liéis la cabeza, no hagáis líos en la cabeza, porque mira que esta persona no tiene la fuerza de antes, y vosotros vais a entrar en una nueva etapa, de vuestra vida, bien, que habrá muchas reconciliaciones, muchas cosas de las cuales os teníais que liberar. Uno de los dos pondrá mucho de su parte para que esto se dé, ¿vale? Vamos a tener la sensación de que estamos viviendo como una segunda juventud o algo así, nos lo simbolizan como algo así. Y recuerda, Géminis, salen nuevos miembros en la familia, salen embarazos entre vosotros, que en este caso tengo que hablar, que no en todos los casos sale así, pero en este caso sí tengo que decir que reforzarán la relación. Ya me contaréis los embarazos, evidentemente, para los que podáis quedaros embarazados, ¿eh? Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje especial del amor.
Piensas que cuando... la hostia. Ahora os digo, porque he dicho uy la hostia. Ahora os digo, sí que me he descolocado. ¿Piensas, Géminis, que cuando se refuerza una relación es atraparte para toda la vida? No es así. No tengas ese sentimiento, no es así, Géminis. Fluye, vive con tu pareja, vive todo lo que tengas que vivir y disfruta. Coge el camino que tengas que coger, sobre todo los que estáis solteros. No penséis que el tener una relación se le da una seguridad a esa persona, que se rompen todas esas lealtades, ¿no? Porque no es así. El que no es leal, no es leal. Y la que no es leal, no es leal. O sea, no tiene nada que ver que sea... que esté esa tranquilidad, ¿no? De saber que tienes a la persona. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Hay muchos casos así que dicen, no, es que está tranquilo, está tranquila. Sí, claro, está tranquilo, está tranquila, pero es que es desleal también. Vamos a seguir, Géminis. Seguimos, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Géminis. Y tu salud. Oye, Géminis, yo quiero que te cuides mucho con algo que tú has padecido, porque me dicen, puedes volver a recaer de nuevo, ¿eh? Yo no soy médico, pero yo te digo lo que veo. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje general. Y ahora os diré el que he visto aquí. Yo tengo mi bola de cristal aquí al lado, ¿eh? Que yo a veces miro para el lado, pero es porque yo tengo mi bola de cristal aquí. Vamos a seguir con tu mensaje general, Géminis. No discutas por algo que es tuyo por derecho. No por derecho, porque es tuyo, porque es así, porque está ahí, porque nadie te lo va a quitar. O sea, dicen, no discutas por esto, mantén la calma, no hay nada que hacer. Ese es el mensaje que te dan. Géminis, lo que te iba a comentar, que he visto. Mira, yo no sé qué tendrá que ver, pero mira, he visto como muchos botones de ropa, Géminis, botones de ropa. Y una persona parece ser que se dedicaba a esto, el tema de la costura o algo por el estilo. La letra N está mostrando mucho. Y una persona que dice, algo pasó, que no... Esta persona se ha ido con alguna pena relacionada con su trabajo. Esta persona se fue con esa pena. Esta persona se fue con esa pena y te digo que esta persona lo veo o la veo como muy pendiente de los próximos meses. Muy pendiente de los próximos meses, es lo que me transmite. Atención a los próximos meses o pendiente de los próximos meses. Algo va a pasar con esta cuestión que no se pudo arreglar en su momento, ¿eh? Géminis, de todas maneras, este tipo de mensajes lo que dais de verdad, las personas que os sintáis identificadas, ¿bien? O que identifiquéis a ese ser querido tuyo. Géminis, ¿qué decirte? Te voy a dar un número, el 6161 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, Géminis, y que nos vemos en el próximo vídeo.